En el principio no había nada, ni estrellas, ni galaxias, ni siquiera luz, solo una oscuridad absoluta, interrumpida por un instante que lo cambió todo, el Big Bang. Durante décadas creímos entender lo que vino después, una expansión lenta, un enfriamiento progresivo. Y tras cientos de millones de años, las primeras galaxias, pequeñas, caóticas, imperfectas. Era una historia limpia, ordenada, predecible. Pero había un problema, porque ahora esa historia podría estar equivocada. Todo comenzó con una imagen, no una cualquiera. Una capturada por el instrumento más potente jamás construido por el ser humano, el James Webb Space Telescope, un telescopio diseñado para mirar más lejos que nunca, para observar el universo, tal y como era en sus primeros momentos. Lo que encontró no tenía sentido. En el borde mismo del universo observable, en un lugar donde apenas deberían existir estructuras complejas, había una galaxia. Pero no una galaxia cualquiera. Era enorme, brillante, perfectamente formada, demasiado perfecta. Como si hubiera tenido miles de millones de años para evolucionar, cuando en realidad no debería haber tenido tiempo. Es como encontrar un rascacielos completamente construido, en mitad de un desierto, apenas segundos después de poner los cimientos. No encaja, no debería estar ahí, y sin embargo, ahí está. Y lo más inquietante es que no está sola, porque si esta galaxia existe, entonces algo en nuestra comprensión del universo está profundamente mal. Durante más de medio siglo, la historia del universo parecía clara, sencilla, elegante, casi perfecta. Todo comenzaba hace aproximadamente 13.800 millones de años, con un evento que lo cambió todo, el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, fue el nacimiento del propio espacio, un instante en el que toda la materia, toda la energía, todo lo que existe, estaba comprimido en un punto infinitamente pequeño, y entonces comenzó a expandirse, rápidamente, violentamente, sin detenerse jamás. En los primeros segundos, el universo era un lugar extremo, temperaturas imposibles, energía pura, caos absoluto. No podían existir átomos, no podían existir estrellas, ni siquiera la luz. Podía viajar libremente, pero con el tiempo, todo empezó a cambiar. El universo se expandía, y al hacerlo, se enfriaba, poco a poco, sin prisa, como si respirara por primera vez. Cientos de miles de años después, ocurrió algo crucial. Los primeros átomos se formaron, principalmente hidrógeno, y un poco de helio, y por primera vez, la luz pudo moverse libremente por el cosmos. Ese momento dejó una huella, que aún hoy podemos observar, una radiación antigua, un eco del nacimiento del universo. Pero después llegó la oscuridad. Durante millones de años, el universo estuvo en silencio, sin estrellas, sin galaxias, solo nubes de gas flotando en la inmensidad. A este periodo se le conoce como la edad oscura del universo. Y aquí es donde empieza lo importante, porque lentamente, muy lentamente, la gravedad comenzó a hacer su trabajo. Pequeñas variaciones en la densidad del gas empezaron a atraer más materia. Regiones ligeramente más densas se hicieron aún más densas. Y con el tiempo, colapsaron. Así nacieron las primeras estrellas, gigantes, inestables, breves, pero absolutamente esenciales. Y con esas estrellas llegaron las primeras galaxias. Pero no eran como las que conocemos hoy. No eran espirales perfectas, ni estructuras definidas. Eran pequeñas, irregulares, caóticas. Grupos desordenados de estrellas unidos por la gravedad. Según todo lo que sabíamos, este proceso llevaba tiempo, mucho tiempo. Para formar una galaxia grande hace falta algo esencial, tiempo. Cientos de millones de años para formar las primeras estrellas. Más tiempo para que esas estrellas creen elementos pesados. Y aún más tiempo para que todo eso se organice en estructuras complejas. Galaxias como la Vía Láctea no aparecieron de la nada. Son el resultado de miles de millones de años de evolución. Y así se construyó la teoría. Una línea temporal clara, Big Bang, expansión. Enfriamiento, primeros átomos, edad oscura. Primeras estrellas, primeras galaxias, pequeñas y caóticas. Y solo mucho después ganan galaxias grandes y complejas. Era un modelo sólido, respaldado por décadas de observaciones, por simulaciones, por matemáticas, por todo lo que creíamos entender sobre el universo. Pero había una condición implícita en toda esa historia, una regla silenciosa, nada complejo, podía aparecer demasiado pronto, y sin embargo, eso es exactamente lo que parece haber ocurrido. Durante décadas, todo lo que sabíamos sobre el universo tenía un límite, una frontera, no física, sino tecnológica. Podíamos mirar al espacio,
pero no lo suficientemente lejos como para ver sus primeros momentos. Era como intentar reconstruir una historia, sin acceso a su primer capítulo, hasta ahora. En diciembre de 2021, la humanidad lanzó el observatorio más potente jamás construido, el James Webb Space Telescope, un telescopio diseñado con un único propósito: mirar hacia atrás en el tiempo, porque en el universo, ver lejos es ver el pasado. La luz que llega hasta nosotros ha viajado durante millones, incluso miles de millones de años. Eso significa que cuando observamos objetos extremadamente lejanos, los vemos tal y como eran, cuando el universo era joven, muy joven. El James Webb no solo ve más lejos, ve distinto. Mientras otros telescopios observaban en luz visible, Webb está diseñado para captar luz infrarroja, una luz que ha sido estirada, distorsionada por la expansión del universo. Una luz antigua, una luz que viene de los primeros instantes del cosmos, y gracias a eso, por primera vez, podíamos mirar directamente al nacimiento de las galaxias. Cuando llegaron los primeros datos, nadie esperaba lo que estaba a punto de aparecer: miles de puntos de luz, cada uno una galaxia, algunas cercanas, otras increíblemente lejanas. Pero entre todas ellas había algo diferente, algo que no encajaba. En el borde mismo del universo observable, en una época donde solo deberían existir estructuras primitivas, apareció una galaxia. Pero no una galaxia cualquiera, era enorme, extremadamente brillante. Y lo más inquietante de todo, estaba completamente formada. No era un cúmulo caótico de estrellas jóvenes. No era una estructura en construcción. Era una galaxia madura, con una forma definida, con una densidad de estrellas que no debería existir. Para entender lo extraño que es esto, hay que recordar algo clave: el tiempo. Esa galaxia existía cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Un instante, en términos cósmicos. Demasiado poco tiempo para formar algo así. Es como encontrar una ciudad moderna, con rascacielos, carreteras y millones de habitantes, en un mundo que acaba de empezar a existir. Pero lo más preocupante es que no fue un caso aislado. A medida que el James Webb Space Telescope continuaba observando, aparecieron más galaxias grandes, más galaxias brillantes, más estructuras imposibles. Era como si el universo temprano no fuera lento y caótico, sino rápido, eficiente y sorprendentemente organizado. Y ahí fue cuando todo empezó a tambalearse, porque si estas galaxias existen, entonces algo en nuestra línea temporal está mal, o el universo empezó antes de lo que creemos, o evolucionó mucho más rápido, o hay procesos que todavía no entendemos, pero en cualquier caso, la historia que creíamos conocer ya no encaja. Durante años, los científicos habían confiado en un modelo sólido, pero ahora una simple imagen estaba poniendo en duda todo. ¿Cómo es posible que una galaxia tan compleja exista cuando el universo apenas estaba comenzando? Porque si esto es real, entonces el problema no es la galaxia. El problema es todo lo que creemos saber sobre el universo. Para entender por qué este descubrimiento es tan inquietante, tenemos que hablar de una regla fundamental del universo, una que nunca parecía fallar. El tiempo lo es todo. Formar una galaxia no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Primero, necesitas estrellas, pero las estrellas no aparecen sin más. Se forman cuando enormes nubes de gas colapsan bajo su propia gravedad. Ese proceso lleva millones de años. Después, esas estrellas viven, mueren y explotan en violentas supernovas, y es ahí cuando crean los elementos pesados necesarios para formar nuevas generaciones de estrellas, planetas, estructuras complejas, galaxias organizadas. Todo eso requiere tiempo, mucho tiempo, pero la galaxia detectada por el James Webb Space Telescope no sigue esas reglas. No parece joven, no parece primitiva, parece evolucionada, demasiado evolucionada. Tiene una cantidad de masa que no debería haberse acumulado tan pronto. Tiene una luminosidad en que implica miles de millones de estrellas. Y tiene una estructura que normalmente tarda muchísimo más en formarse. Aquí es donde todo se rompe, porque según nuestros modelos, esa galaxia no debería existir. No en ese momento, no en ese lugar, no bajo ninguna circunstancia conocida. Cuando algo así ocurre, la primera reacción es sencilla. Tiene que ser un error. Tal vez los datos están mal, tal vez la distancia está mal calculada, tal vez no es tan antigua como creemos. Pero hay un problema. Las mediciones encajan. La luz que emite está desplazada hacia el rojo, exactamente como esperaríamos de un objeto extremadamente lejano. Es decir,
Realmente estamos viendo esa galaxia tal y como era en los primeros momentos del universo. Y eso lo cambia todo. Si esa galaxia es real, entonces el universo temprano no era lento, era rápido, mucho más rápido de lo que creíamos. Las estructuras no tardaban cientos de millones de años en formarse, sino mucho menos. Como si el universo hubiera encontrado una forma de acelerar su propia evolución. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda. Hay algo que no estamos viendo. Algo que falta en nuestras ecuaciones. Un proceso, una fuerza, una condición inicial que no hemos tenido en cuenta. Quizá el universo temprano tenía más materia, más gas, más densidad, lo suficiente como para formar galaxias rápidamente. Pero incluso eso no explica completamente lo que estamos viendo. Otra posibilidad es aún más radical. ¿Y si la gravedad no se comportaba igual al principio del universo? ¿Y si las reglas que conocemos hoy no eran exactamente las mismas? O, tal vez, existen procesos que aún no entendemos. Formas de crear estrellas más rápido, de agrupar materia de manera más eficiente, mecanismos ocultos que nunca habíamos observado. Pero el verdadero problema no es encontrar una explicación. El verdadero problema es que ninguna encaja del todo. Porque si esta galaxia existe, entonces algo en nuestras teorías fundamentales está incompleto, o peor aún, está equivocado. Y eso no ocurre a menudo, y en ciencia, las teorías no se reemplazan fácilmente. Pero cuando aparece algo que no puede explicarse, no queda otra opción, hay que replantearlo todo. Y ahora, los científicos se enfrentan a una pregunta mucho más grande. No es qué es esa galaxia, sino qué más está ahí fuera, que aún no hemos visto. Cuando algo no encaja en el universo, los científicos hacen lo único que pueden hacer, buscar explicaciones, pero en este caso, ninguna es sencilla, y algunas son realmente inquietantes. La primera posibilidad es tan simple como radical. ¿Y si el universo es más antiguo de lo que creemos? Durante décadas, hemos estimado su edad en unos 13.800 millones de años. Una cifra basada en observaciones precisas y modelos extremadamente sólidos. Pero si esas galaxias ya existían tan pronto, quizá el inicio ocurrió antes, mucho antes, como si hubiéramos empezado a contar la historia demasiado tarde. Imagina que todo nuestro modelo del universo es correcto, pero el reloj está mal. Si el universo tuviera más tiempo, todo encajaría mejor. Las galaxias podrían haberse formado lentamente, como siempre hemos pensado. Pero hay un problema. Cambiar la edad del universo afecta a absolutamente todo. Desde la expansión hasta la radiación de fondo, hasta la propia estructura del cosmos. No es solo ajustar un número, es reescribir toda la historia. Otra posibilidad es algo que ya sabemos que existe, pero que aún no entendemos del todo. La materia oscura, una forma de materia invisible, que no emite luz, pero ejerce gravedad. Sabemos que está ahí, sabemos que influye en la formación de galaxias. Pero, ¿y si en el universo temprano su papel era mucho más importante? ¿Y si actuó como un andamiaje invisible, acelerando la formación de estructuras? Como si el universo hubiera tenido una especie de atajo. Puede que el problema no sea el tiempo, sino la velocidad. Quizá los procesos que forman estrellas y galaxias son mucho más eficientes de lo que creíamos. Tal vez las primeras nubes de gas colapsaron más rápido, formaron estrellas más masivas y evolucionaron a una velocidad que nunca habíamos imaginado. Un universo más dinámico, más agresivo, más rápido. Pero hay una posibilidad aún más profunda y más inquietante. ¿Y si nuestras leyes físicas no son completas? Todo lo que sabemos sobre el universo se basa en modelos, ecuaciones, teorías, observaciones, pero siempre hay algo que asumimos, que esas reglas han sido siempre las mismas. ¿Y si no es así? ¿Y si en los primeros momentos del universo las reglas eran diferentes? Podría haber fuerza, que ya no existen, condiciones que ya no se repiten, interacciones que aún no hemos descubierto. Y si eso es cierto, entonces no estamos viendo una anomalía, estamos viendo una pista. También hay otra posibilidad, una más prudente y más incómoda. ¿Y si no es el universo el que está mal, sino nuestra interpretación? Quizá esa galaxia no es lo que parece. Quizá estamos malinterpretando la luz, la distancia, la masa, la edad. El James Webb Space Telescope nos da datos increíbles, pero interpretarlos correctamente sigue siendo un desafío. Y aquí está lo fascinante. Todas estas teorías podrían ser correctas o ninguna. Porque cuanto más miramos al universo, más nos damos cuenta de algo. No lo entendemos tanto como creíamos. Y lo más inquietante es que esto podría ser solo el principio. Si una galaxia no encaja,
Quizá haya muchas más, esperando ser descubiertas, esperando romper todo lo que creemos saber. Y si eso es cierto, entonces no estamos ante un pequeño error en la teoría. Estamos ante algo mucho mayor. Durante siglos hemos mirado al cielo, buscando respuestas, intentando entender de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el universo. Y poco a poco hemos ido construyendo una historia, una explicación, un modelo que parecía sólido. Durante mucho tiempo creímos que estábamos cerca, que el universo era algo que podíamos comprender, medir, predecir, explicar. Pero descubrimientos como este nos recuerdan algo fundamental, que apenas estamos empezando. Esa galaxia, tan lejana, tan antigua, tan imposible, no es solo un objeto en el espacio, es una grieta en nuestra comprensión del universo. Un recordatorio de que incluso nuestras mejores teorías pueden fallar, porque si estamos equivocados sobre algo tan básico, como el momento en el que se forman las galaxias, entonces, ¿qué más podría estar mal? Quizá el universo es más antiguo, más complejo, más extraño, de lo que jamás imaginamos. Quizá existen procesos que aún no hemos descubierto y fuerzas que todavía no entendemos, reglas que aún no hemos visto. Pero esto no es una mala noticia, todo lo contrario, porque cada vez que el universo nos sorprende, significa que hay más por descubrir, más por entender, más por explorar, y ahora, gracias a herramientas como el James Webb, tenemos la oportunidad de hacerlo, de mirar más lejos, más profundo, más atrás en el tiempo, que nunca antes. Estamos observando el universo, no como creíamos que era, sino como realmente es, complejo, inesperado y lleno de misterios, porque tal vez la pregunta nunca fue cómo empezó el universo, sino si realmente lo hemos entendido bien. Y si una sola galaxia puede poner en duda todo lo que creemos saber, ¿qué más nos está esperando ahí fuera? Si quieres seguir explorando los misterios del universo, suscríbete, porque esto no ha hecho más que empezar.